Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a tu canal Contador Contento. En este nuevo capítulo, el número 2 de la serie PTU, estudiaré los artículos 117 de la Ley Federal del Trabajo hasta el artículo 131. Primer ejercicio. ¿Qué es lo que recuerdo acerca de la Ley Federal del Trabajo por la participación de los trabajadores en las utilidades? Bueno, recuerdo perfectamente bien que los primeros artículos del 117 al 120, 121 es prácticamente una copia del artículo 123 en su fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando habla acerca de la Comisión Nacional, del porcentaje fijado, etcétera. Y pues aquí nos ayuda mucho a entender cómo es el reparto de las utilidades, los derechos del trabajador y las obligaciones del patrón, en la fecha de reparto, entre otras cosas. Bueno, pues esta nueva modalidad de los videos de Contador Contento, voy a intentar hacerlas totalmente en vivo porque se aprovecha mucho mejor el tiempo. Son ahorita las 6 de la mañana y podemos aprovechar mucho mejor. Porque en el caso de la edición de los videos me he dado cuenta que lleva mucho tiempo y ese tiempo es mucho mejor aprovechable para poder tener más participación haciendo videos y viendo más artículos de, de las leyes fiscales. Será mucho más práctico, más fácil y se va a poder ocupar mucho mejor el tiempo, que es lo más importante. Porque un video que se elaboraba para cierto artículo, la edición me llevaba más de una hora. Mejor esa hora la ocupo en poder leer más artículos, escribir más artículos, que yo pueda estudiar más artículos y así pues sea más beneficioso para aquellos que en un futuro vean estos videos, se puedan motivar a estudiar de una manera pues mucho mejor. Bien, sin más preámbulo, comenzamos. Es la Ley Federal del Trabajo, título tercero. Ley Federal del Trabajo en su título 3, en su capítulo 8, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Ley Federal del Trabajo, en su título tercero, capítulo octavo. De la participación de los trabajadores en las utilidades. Comenzamos con el artículo 117. Recuerda que estamos completamente en vivo y pues el ambiente que hay aquí en el lugar, aunque he escogido un lugar muy tranquilo, siempre he tenido un lugar tranquilo aquí en mi casa para yo poder estudiar con calma, sin mucho ruido, pero estamos en un ambiente natural, completamente natural, y seguramente escucharás algunos sonidos que no esperabas, pero vamos a ver qué dice el artículo 117.
Los trabajadores participarán. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, coma, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. La Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Fin del artículo 117. Artículo 118. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, la Comisión Nacional practicará las investigaciones La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional.
de la economía nacional y tomará en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital a obtener un interés razonable el derecho del capital a obtener un interés razonable y la necesaria inversión de capitales. Fin del artículo 118. Artículo 119. La Comisión Nacional podrá revisar el porcentaje que hubiese fijado coma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 587 y siguientes. Fin del artículo 119. Artículo 120. El porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades
la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de esta ley, para los efectos de esta ley, se considera utilidad un segundo. Retomamos en el artículo 120. Para los efectos de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable. La renta gravable. De aquí te puedes preguntar por qué no la utilidad contable para cuando profundices un poquito más. Así que es la renta gravable. De conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. De conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver el artículo 121 y sus fracciones. Artículo 121.
El derecho de los trabajadores para formular objeciones el derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se ajustará a las normas siguientes. Se ajustará a las normas siguientes. Fracción 1. El patrón dentro de un término de 10 días contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual. De la fecha de presentación de su declaración anual entregará a los trabajadores copia de la misma. Y aquí tu lectura de comprensión, pues te puedes preguntar, bueno, son 10 días después de presentada la declaración, ¿qué le va a entregar a los trabajadores? ¿La copia completa de la declaración o solamente la hoja donde aparece la PTU que se va a entregar? Continuamos. Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales
debe presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores durante el término de 30 días en las oficinas de la empresa y en la propia secretaría. Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas de terceras personas los datos contenidos en la declaración y en sus anexos en la declaración y en sus anexos. Entonces aquí vemos, bueno, aquí veo aspectos interesantes en la fracción 1. Primero, los 10 días contados a partir de la fecha de la presentación de la declaración anual para entregar a los trabajadores copia de la misma. Los anexos que contienen la información de la PTU quedarán a disposición de los trabajadores durante 30 días en las oficinas de la empresa. Y los trabajadores no podrán poner en conocimiento esta información a terceras personas. Recuerda que estoy estudiando como si fuera la primera vez, porque así quizás sea como cualquiera de ustedes lo vaya a ver cuando en el futuro pueda ver este video. Ahora voy a la fracción 2. Fracción 2, artículo 121, Ley Federal del Trabajo, correspondiente
a la PTU. Fracción 2 del artículo 121. Dentro de los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes. Las observaciones que juzgue convenientes. La que tendrá la obligación de responder por escrito. La que tendrá la obligación de responder por escrito. Una vez que concluyan los procedimientos de fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación. Una vez que concluyan los procedimientos de fiscalización, de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación,
respecto de cada una de ellas. Punto y coma. Entonces la fracción 2, de entre los 30 días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría de los trabajadores de la empresa podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes, la que tendrá la obligación de responder por escrito una vez que concluyan los procedimientos de fiscalización de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación respecto de cada una de ellas. Continuamos, fracción 3. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. Punto y coma ahí. Fracción 3. La resolución definitiva dictada por la Secretaría no podrá ser recurrida por los trabajadores. Y fracción 4. Dentro de los 30 días siguientes, a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el patrón dará cumplimiento a la misma independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación varía a su favor el sentido de la resolución,
Los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. Los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. El párrafo 1 de la fracción cuarta. Dentro de los 30 días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma, independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación variara a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. Párrafo 2 de la fracción cuarta. Seguimos en el artículo 121. Párrafo 2, sección cuarta, artículo 21. Lo anterior a excepción de que el patrón hubiese obtenido del tribunal la suspensión del reparto adicional de utilidades. Muy bien, hasta aquí vamos a dejarle por esta mañana y continuamos un poquito más tarde. Hemos visto hasta ahorita de los artículos 117 al 121. Así que no olvides seguir apoyando el canal, suscribirte y esperamos continuar muy pronto con los siguientes artículos 122 al 131. Que pases un bonito día. Pues bien, muy buenas noches. Es el 14 de mayo de 2025 para continuar con la Ley Federal del Trabajo en los artículos 117 hasta el 131. En este video continuaremos con el artículo 122. Sin más preámbulos, son las 9:38 de la noche y comenzamos. Artículo 122, Ley Federal del Trabajo. Artículo 122.
El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. En que deba pagarse el impuesto anual. Aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Repito, artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Ese es el párrafo 1. Continuamos con el artículo 122, pero ahora con el párrafo 2. Artículo 122, párrafo 2. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores, o haber sido esta resuelta resuelta el reparto adicional se hará dentro de los 60 días
siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Punto. Solo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional. Hasta que la resolución quede firme. Coma. Garantizándose el interés de los trabajadores. Punto final. Fin del párrafo 2. Repito, párrafo 2. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. Continuamos con el párrafo 3 del artículo 122. Párrafo 3. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles coma, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Punto final. Repito, párrafo 3. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en el que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. Párrafo 3 del artículo 122. Continuamos. Artículo 123.
La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. Dos puntos. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores. Tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Repito hasta aquí porque voy a dar vuelta a la hoja. Artículo 123, párrafo 1. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Continúa artículo 123 en su párrafo 1. Independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante un año. Fin del artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo. Independientemente del monto de los salarios, la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante un año. Continuamos, artículo 124. Párrafo 1. Para los efectos de este capítulo, se entiende por salario
la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. Punto. Y seguido. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones, y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Punto final del párrafo 1. Repito, párrafo 1. Para los efectos de este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. Párrafo 2 del artículo 124, perdón. Párrafo 2 del artículo 124. En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Fin del párrafo 2, artículo 124. Repito, párrafo 2.
En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Muy bien. Artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo. Párrafo 1. Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas siguientes. Dos puntos. Repito, párrafo 1. Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas siguientes. Enseguida veremos 1, 2, 3, 4 fracciones. Comenzamos con la fracción 1. Fracción 1 del artículo 125 en su párrafo 1. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador. Repito hasta aquí la fracción 1 del artículo 125, porque termina la hoja en esta parte. Fracción 1. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador. Continuamos, artículo 125, Ley Federal del Trabajo. En el párrafo 1 continúa la fracción 1. Y lo fijará en lugar visible del establecimiento punto. A este fin, el patrón pondrá a disposición
de la comisión, la lista de asistencia, y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. Punto y coma. Repito, continuación de la fracción 1, y lo fijará en lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. Continuamos con fracción 2 del artículo 125. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo punto y coma. Fracción 2, repito, si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. Fracción tercera. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente. Dentro de un término de 15 días. Punto y coma. Y aquí termina la fracción 3. Repito, los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días. Y continúa fracción 4 y última del artículo 125. Fracción cuarta. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión. ¿A qué se refiere? La fracción 1.
dentro de un término de 15 días. Fin de la fracción cuarta y fin del artículo 125. Repito, fracción cuarta. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere la fracción primera dentro de un término de 15 días. Perfecto, continuamos con el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Fracción 1 de el artículo 126 en su párrafo 1. Las empresas de nueva creación. Durante el primer año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Esa es la repetición de la fracción primera. Fracción segunda. Las empresas de nueva creación. Dedicadas a la elaboración de un producto nuevo. Durante los 2 primeros años de funcionamiento. Punto y seguido. Repito, porque voy a cambiar de hoja. La primera parte de la fracción 2 menciona las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Estas quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Continúa el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, su fracción 2. La determinación de la novedad del producto
se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Fin de la fracción 2 del artículo 126. Repito, la determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas. Punto y coma. Para continuar con la fracción tercera. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración punto y coma. Repito, fracción tercera. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Continuamos con la fracción cuarta. Las instituciones de asistencia privada. Reconocidas por las leyes. Que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia. De asistencia. Sin propósitos de lucro. Y sin designar individualmente a los beneficiarios. Repito, fracción cuarta. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Fracción quinta.
el Instituto Mexicano del Seguro Social, y las instituciones públicas descentralizadas. Con fines culturales y asistenciales o de beneficencia. Punto y coma. Y, repito, es la fracción quinta, artículo 126. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Última fracción, fracción sexta del artículo 126. Permítanme tomar un poquito de agua. Un segundo. Muy bien. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Por ramas de la industria. Previa consulta con la Secretaría de Economía. Punto. La resolución podrá revisarse total o parcialmente. Total o parcialmente. Cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Punto final.
Fin de la fracción quinta. Repito, fracción sexta, perdón, es la fracción sexta del artículo 126. Repito, las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Fin del artículo 126. Y hasta aquí vamos a dejarle esta parte del video. Esta es la segunda parte, el artículos de la Ley Federal del Trabajo que hablan acerca de la PTU. Comenzamos con el 117 hasta el 121. Y esta noche hemos escrito y leído del artículo 122 al artículo 126. Así que no te pierdas el siguiente video. El tercer video será el último de esta serie, el número 2 de la PTU, que abarca la Ley Federal del Trabajo. No te pierdas el tercero porque vamos a ver información suplementaria que te va a ayudar mucho para reforzar estos artículos. Así que no olvides dejar un buen like y nos vemos en el próximo video, seguramente mañana muy temprano, seguramente a las 6 de la mañana. Que pases un excelente día o que pases muy bonita noche de lo que queda de esta noche y hasta pronto. Cuídense mucho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a tu canal Contador Contento. Bueno, este es el tercer video de esta serie, de la serie 2 de la PTU, de los artículos 117 al 131. Este video es que vemos en pantalla, es del artículo 117 a 121 y fue transmitido en vivo. Igual este otro video de la serie PTU de los artículos 122 al 126, que también fue transmitido en vivo hace 6 días. Luego transmití el tercer video de esta serie de la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 117 hasta el 131. Faltaban del 127 al 131, se transmitió en vivo, pero si te pudiste dar cuenta, pues el audio del video no se entendía completamente nada. Terminé de hacer el en vivo y me di cuenta que no había servido de nada. Así que ahora voy a hacer el tercer video de esta serie donde se vieron los artículos 127 al 131. En ese video en vivo, que obviamente lo retiré del canal porque no se entendía, no se escuchaba nada, absolutamente nada, pero ya hice el mismo trabajo, el mismo ejercicio que hice con los anteriores videos de escribirlo, de poder escribir todos los artículos que faltaban, 127, 128, 129, 130 y 131. Y obviamente también pues la lectura de comprensión que hago al repasar estos artículos. Como ya los escribí y ya ya no es necesario volver a escribirlos, pues voy a únicamente a compartir la lectura. Después voy a juntar los 3 videos y voy a subir información complementaria que te va a ser muy útil. Pero bueno, aquí está ya escrito. De hecho, aquí puedes ver los artículos 127. Obviamente le voy a dar su lectura de comprensión para que tener ya todos los artículos completos. Así que bienvenido y esperamos la lectura de comprensión de estos artículos te pueda servir para escucharlos en cualquier momento. Continuamos. Comenzamos con la lectura del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 127. Párrafo 1.
El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajustará a las normas siguientes. Fracción 1. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Fracción 2. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de el trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Fracción 3 del artículo 127. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrán exceder de un mes de salario. Fracción 4. Artículo 127. Las madres trabajadoras, durante los periodos pre-postnatales, las madres trabajadoras, durante los periodos pre y postnatales, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo, durante el periodo de incapacidad temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo. Fracción 4 bis. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de participación de los trabajadores en las utilidades. Fracción 5. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación. Fracción 6. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Fracción 7. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Fracción 8. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador
o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador, o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y fracción novena. Las personas trabajadoras en plataformas digitales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando el tiempo efectivamente elaborado, en términos del artículo 291D de esta ley, sea superior a 288 horas anuales. Las personas trabajadoras en plataformas digitales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando el tiempo efectivamente elaborado, en términos del artículo 291D de esta ley, sea superior a 288 horas anuales. Artículo 128. No se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. No se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia. La participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deben pagarse a los trabajadores, según el artículo 129 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo 129. Repito, la participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computará como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deben pagarse a los trabajadores. Artículo 130. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. Artículo 131. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Artículo 131. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. Fin de la lectura de los artículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo en su título tercero, capítulo octavo, titulado Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Muy bien, pues este fue el final de la lectura de estos artículos. Recuerda, no te pierdas el siguiente video donde tendremos los 3 videos juntos, porque la idea era que pudiera transmitirlos en vivo, pero por problemas de micrófono, de internet y otros aspectos de tipo mecánico, pues no funcionó como yo esperaba. Pero bueno, de todas maneras los 3 videos, los que sí salieron en vivo, más este que va a ser grabado, los voy a juntar, y cuando los una también voy a colocar información suplementaria que va a ser de mucha utilidad para que se quede bien grabado para ti estos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Muy bien, eso sería todo por hoy. No olvides dejar un buen like y suscribirte al canal para que puedas seguir haciendo videos como este. Y mucha gente ahora y en el futuro puedan aprovecharlo para escucharlo
sobre todo aquellos que tienen problemas de visión y tienen que leer mucho y se cansan de sus ojos, como en el caso mío, y que puedan escuchar estos audios para poder seguir estudiando la ley fiscal, la ley del trabajo y algunas otras que por aquí en el canal pues estamos compartiendo. Que pases una excelente noche y que descanses. Hasta pronto.